El año 2020 ha sido muy complicado para la Argentina en materia de economía. Hay varios ejes para tratar. Por un lado tenemos la inflación, la suba del dólar, qué ha pasado con las tarifas que estuvieron congeladas durante mucho tiempo. A todo esto se le suman los programas sociales impulsados por el gobierno nacional en el marco de una situación sin precedentes. Estamos hablando de la pandemia. Hablamos de otra pandemia, de la pandemia económica. Se lo vamos a preguntar a José Simonella, analista económico, que ya está en línea con nosotros. ¿Cómo te va, José? Muy buenas noches. Hola Darío, buenas noches, un gusto hablar con ustedes. Bueno, José, lo mismo decimos desde acá. Bueno, estamos cerrando un año con dólar blue en alza, con inflación. ¿Qué balance podemos hacer de este 2020 y qué es lo que se viene para el 2021? Sin lugar a duda, Darío, un año muy difícil, no solamente en lo vinculado a la salud sino que la cuarentena ha generado un efecto muy fuerte sobre el nivel de actividad, con una caída muy pronunciada del nivel de actividad, con valores que nunca se habían visto en la historia argentina, fuerte caída y retracción de las ventas en casi la totalidad de los rubros, incluido alimentos, un aumento del desempleo importante, pero mucho más importante la caída del empleo, más de 4 millones de empleos que se han perdido, más de 30.000 pymes cerraron, incrementó la pobreza. En términos de devaluación, decía vos, fuertísima devaluación durante este año, llegando al 100% casi en la mayoría de los dólares, tanto en el dólar blue como en los dólares financieros, esto es dólar MEP y dólar contado con liqui, donde la devaluación estuvo en el torno del 90%, y salvo el dólar oficial, el dólar multi que se usa para liquidar las exportaciones, que solamente aumentó el 40,5%, digamos, el resto de los dólares casi duplicó su valor, caída muy fuerte de las reservas, salida de capitales. La verdad, Darío, que un año para el olvido, y que nos tiene que hacer reflexionar a los argentinos sobre la importancia de hacer las cosas como corresponden. En economía siempre decimos uno puede hacer lo que quiere, lo que no puede es evitar las consecuencias. Bueno, Argentina históricamente gastó más de lo que le ingresaba, en algún momento lo financió con emisión, en otro momento con deuda, ahora lo volvió a financiar con emisión, y esto tiene un efecto sobre la inflación, una inflación muy alta que se prevé va a ser mayor para el año próximo y con un efecto muy grande sobre la licuación de los ingresos de los argentinos, tanto los trabajadores formales como informales, que han visto perder una parte muy importante de sus ingresos, y eso es como correlato la caída tremenda en el consumo en algunos rubros muy fuerte y en otros rubros no tanto, pero en la generalidad de los rubros con caídas importantes. Me imagino que el desafío del año 2021 va a ser la reactivación económica, luego de un año sin precedentes, como vos decías, con devaluación, inflación, con dólar por las nubes. En el futuro más cercano, hablando de la reactivación del turismo interno, ¿esto puede llegar a sumar de manera positiva el arranque del año económico? Digo, para nuestras localidades turísticas de los valles, tanto de Punilla como Tras la Sierra o Miramar, digo, sin lugar a dudas va a ser importante el aporte de una actividad turística que hasta no hace mucho estaba en duda. No obstante, no va a solucionar la tremenda caída del nivel de actividad, no va a ser una temporada como las de años anteriores, donde no va a haber el consumo incluso que hubo años anteriores, ni la afluencia de público años anteriores. Así que, digo, es mejor a lo que se preveía hace un mes y pico atrás, pero claramente va a distar bastante, Darío, de lo que eran temporadas anteriores, incluso en afluencia como en nivel de gasto, ¿no? La verdad que el gobierno nacional le enfrenta, como decía vos, el gran desafío de ver cómo hace para reactivar la economía por un lado, para tratar de que que no sigan cerrando empresas, porque todavía hay empresas muy complicadas, y no se sigan perdiendo puestos de trabajo, y por otro lado hay que ver cómo incentiva la producción de bienes exportables que nos pueden generar divisas que le hacen falta a Argentina para honrar sus deudas y para por lo menos darle tranquilidad a los ahorristas, que felizmente en estos últimos meses esa tranquilidad se logró para que no sigan saliendo los dólares de los depósitos por miedo a
lo que puede pasar a un país que se vaya quedando sin reserva. Por suerte, el Banco Central, digo por suerte para todos los argentinos, el Banco Central en este último mes compró 600 millones de dólares, hoy compró 90 millones de dólares. Digo, esa es una buena noticia para darle tranquilidad al tipo de cambio, para el mercado. No obstante, si el gobierno continúa financiando parte de su gasto con una emisión tan importante como la que tenía prevista en el presupuesto, las presiones sobre el tipo de cambio y sobre la inflación se van a seguir produciendo. Por último, José, muy breve, en una sola frase, el gobierno decidió cerrar la exportación de maíz. ¿A qué se debe y en qué incide? Bueno, la suspensión transitoria está con el objetivo, por lo manifestado por el gobierno, es asegurar el abastecimiento para los sectores que lo utilizan como insumo, esto es para los feedlot, para que lo usan para darle alimento a los animales, para los criaderos de pollo, los huevos, todo lo que se usa al maíz como insumo, tratando de que el precio de esos insumos no suben y dejan de presionar sobre la carne. Difícilmente lo logre solamente con el maíz, con lo cual es probable que el gobierno, si sigue avanzando fundamentalmente el incremento de la carne, pueda tomar medidas de este tipo sobre las exportaciones de carne, lo cual es un contrasentido con lo que decíamos recién, un gobierno que debería fomentar la exportación para hacerlo de divisa y para generar empleo y no trabar de esta forma. Esto ha generado un fuerte descontento en los productores agropecuarios, fundamentalmente los productores de maíz, que son más de 30.000 en todo el país. José Simonella, muchísimas gracias por este contacto con Telefe Noticias.